Muy buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. Hola Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. Una emisión más de Desde las Cámaras y ¿sabe qué? El Senado vuelve a posponer la convocatoria para la elección de la FEPADE, del fiscal electoral. Conozca usted las diferentes posiciones de los partidos. En el Senado nuevamente se atoró la discusión de la convocatoria para sacar al nuevo fiscal de la FEPADE. El PRD y la mayor parte del PAN insisten en que se mantenga la cláusula aprobada en la Junta de Coordinación Política que impide que participen aspirantes que hayan pertenecido en los últimos 6 años a algún partido político. Los que tengan un plazo prudente mayor a los 6 años de estar alejados de la vinculación partidista y de las dirigencias podrán participar. Esa es nuestra postura. El PRI lo que quiere es que se elimine esta restricción. Los priistas argumentaron que esta cláusula está fuera de la ley, por lo que no es aceptable. La Constitución establece requisitos que se han plasmado en esta convocatoria. Incluso algunos panistas afines al presidente del Senado, Ernesto Cordero, apoyan la postura del PRI. Esto nunca ha sucedido en el Parlamento. Nunca le hemos puesto a una convocatoria requisitos adicionales a los previstos en ley. No hay un solo precedente en nuestro sistema. En las siguientes horas los senadores intentarán llegar a un acuerdo para someter el punto a votación el próximo jueves. Esta semana comienza en la Ciudad de México la quinta ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio. Hay voces que opinan que Estados Unidos puede levantarse de la mesa de esta negociación. Vamos a ver qué opina el secretario Ildefonso Guajardo. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que la política de diversificación de México sigue adelante. Ejemplo de ello es el Tratado de Asociación Transpacífico, por sus siglas en inglés, TTP. La política de diversificación sigue adelante, así como sus trabajos al interior del gabinete, en el gabinete económico, para seguir trabajando en lo que es un plan alternativo, en el escenario de que no llegamos a ningún acuerdo para la continuidad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. A unos días de que arranque la quinta ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio, el secretario de Economía aseguró que México está preparado en caso de que se requiera presentar contrapropuestas en materia automotriz o la cláusula de caducidad que plantea que el acuerdo comercial expira cada 5 años. Nosotros vamos en algunos casos a clarificar las propuestas, en otras estaremos poniendo contrapropuestas específicas. Dependiendo del tema, es exactamente la estrategia que estaremos utilizando. Añadió que el Buen Fin es una estrategia positiva para impulsar la economía del país. El Buen Fin es el momento donde los precios se ofertan a grandes descuentos y es el momento para recuperarnos de cualquier impacto inflacionario. Ofertas reales son las que se han venido consolidando. Así lo mencionó al término de la inauguración el foro La Propiedad Industrial en el país. Este martes compareció el secretario de Desarrollo Social, el titular de la Sedesol, Luis Miranda, ante la comisión del ramo en el Senado. Veamos. En su comparecencia en comisiones del Senado, el secretario de Sedesol, Luis Miranda, dijo que la pobreza extrema se ha reducido en estos últimos 2 años. Si bien las carencias siguen, porque no podemos ser triunfalistas, ni de ninguna manera podemos echar campanas al vuelo en un tema tan delicado como es la pobreza, sobre todo la pobreza alimentaria. En tan solo estos 2 años, 1.9 millones salieron de esa pobreza extrema, de esa pobreza alimentaria. En su comparecencia de cerca de 3 horas, Luis Miranda dijo también que para atacar de manera efectiva la pobreza, las autoridades de todos los niveles de gobierno deben trabajar sin tintes electorales. A ver, si los presidentes municipales manejan 11.273 millones de pesos en una entidad con pobreza extrema, no podemos permitir que no se utilicen en lo que verdaderamente se requiere. Ustedes como legisladores ayúdenos a sancionar a esos legisladores, a esos presidentes municipales, para que no gasten el dinero en otra cosa distinta que no sea la formación y el desarrollo social. Pidió a los senadores invitarlo de nueva cuenta para discutir el blindaje de los programas sociales ante el proceso electoral del próximo año. En la reunión se registraron momentos relajados donde el secretario Miranda se dio tiempo para hacer algunas bromas, como la forma en la que llega la ayuda alimentaria. Tiene que llegar en
en lancha, o tiene que llegar en carro, o tiene que llegar por tierra. Y por tierra me refiero a carro, camioneta, camión y hasta en mulas, porque en su haber de Diconsa hay 22 mulas. Y eso no se incluye el secretario. Y concluyó su comparecencia con un debate en torno al precio de la tortilla, la cebolla y otros comestibles. Senador Fernando Mayán, lo reto. Dígame usted y le pago una cena y apostamos cuánto vale el kilo de cebolla, o cuánto vale el kilo de jitomate, o cuánto vale el kilo de carne, y entonces platicamos. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale el kilo de tortilla? 15. El precio. Y ahora vamos con la entrevista de nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. ¿Qué esperamos de los próximos nombramientos que el Congreso tiene que realizar en torno a actividades fundamentales de la vida cotidiana de los mexicanos? De esto va a platicar con nosotros el senador Carlos Puente. La designación de quien tendrá que ser el nuevo fiscal para los delitos electorales es una designación muy importante, como las que tenemos pendientes por llevar a cabo aquí en el Senado, y tiene que llevar un proceso claro, transparente, como se ha hecho en todas las anteriores. Aquí lo importante y lo que hay que resaltar es que un grupo, el Frente Ampliado, el cual las bancadas del PRD, de Acción Nacional, del PT, que se hacen llamar Morena aquí en el Senado, pues la verdad es que están impidiendo el trabajo. Yo no entiendo qué es lo que quieren. Primero impidieron que pudieran venir a comparecer el procurador, el doctor Nieto destituido, para que quedara muy claro y nos ilustrara la Asamblea y pudiéramos tomar una definición y una decisión si objetábamos o no aquel proceso. Yo te diría que yo siempre soy optimista en que vamos a lograr los acuerdos necesarios para desahogar y cumplir los compromisos que hoy tiene el Senado de la República. Yo espero que quepa la prudencia en ellos, que recapaciten y que no se hayan contagiado de aquellos que aun cuando se desmayan no vuelven en sí, sino vuelven en no. Yo espero que los grupos parlamentarios de Acción Nacional y de la Revolución Democrática atiendan la responsabilidad que tenemos como legisladores para poder cumplir con lo mandatado por la ley, los tiempos que tenemos. Nos quedan más o menos al día de hoy 9 sesiones en las que tendremos que desahogar a través de acuerdo y de ejercicio político varios nombramientos que son muy importantes. Yo te diría simplemente los nombramientos en 18 entidades federativas de los magistrados electorales locales, que tenemos una participación de 278 personas, mujeres y hombres, a los cuales estamos ahorita inmersos en un trabajo, pues de poderlos recibir, de platicar con ellos, de atenderlos, de analizar los currículums, los perfiles y llegar a la toma de decisiones de ello. Tendremos también la votación para designar al próximo integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, un nombramiento que no es menor. La designación del fiscal para los delitos electorales y también el qué vamos a hacer con la Fiscalía General de la República y con la Fiscalía Anticorrupción. Esto por decirte alguno de ellos, de los que traemos en agenda más importante, más el desahogo de muchos dictámenes y de muchas cosas que son importantes. Son muchas las señales que están enviando todos los partidos políticos en el Congreso de la Unión sobre los 25 nombramientos que necesitan darse a conocer ya lo más pronto posible. Entre ellos están definitivamente los temas de anticorrupción y el fiscal general. Desafortunadamente no hay acuerdos y esos acuerdos son fundamentales para que pueda seguir habiendo gobernabilidad en el Congreso de la Unión. Gracias, Víctor. Y ahora toca el turno a nuestra especialista en finanzas, Alicia Salgado. Alicia. Hola muchachos, qué gusto de saludarles. Hoy, el viernes pasado, llegó aquí al Senado de la República y a la Comisión de Relaciones Exteriores el informe que rinde al Congreso de la Unión la Secretaría de Economía sobre los acuerdos alcanzados en la tercera ronda y también en la cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio, la que ocurrió en Washington. Como ustedes saben, mañana, este viernes, inicia en la Ciudad de México la quinta ronda de negociaciones, de tal manera que los temas ahí puestos sobre la mesa son los que se van a discutir a fondo.
Entre los más importantes están reglas de origen y componente regional. El segundo elemento tiene que ver con temporalidad en las exportaciones agropecuarias. Estados Unidos pretende que cuando, por ejemplo, sus productores de jitomate o de naranja estén produciendo, México no puede exportar en cantidades importantes a los Estados Unidos. Claro, están proponiendo que en esas condiciones serían exportadores, digamos, originales, pero muchas veces los ciclos, tanto de Canadá como de México, coinciden con los de Estados Unidos porque compartimos el mismo norcontinente. El otro elemento también que está a discusión es el de paneles, la forma en que se resuelven las disputas entre individuos por temas de inversiones, entre individuos y Estado, y también entre, por ejemplo, cuando se trata de concesiones públicas, que están todas en el capítulo 11, más la eliminación de paneles arbitrales que está suponiendo el dejar fuera el capítulo 19 y el capítulo 20, que son disputas Estado-Estado. Hoy por hoy el tratado tiene un avance importante. Creo que, por ejemplo, en el caso, lo que veíamos en este informe, propiedad intelectual, telecomunicaciones, energía, sistema de incorporación de pequeñas y medianas empresas, va avanzando muy bien, pero hay otros en donde no está avanzando muy bien, que son empresas públicas del Estado. Tenemos algunas, entre otras Pemex y CFE, y también algunas que tienen que ver con las cláusulas fitosanitarias y zoosanitarias, donde México está haciendo mucho énfasis. De nada sirve que tengamos libre arancel cuando, ustedes saben, nos han cambiado los etiquetados del atún, nos cambian los temas fitosanitarios o meten pretextos que muchas veces ni siquiera pueden comprobar científicamente. Hoy México está justamente poniendo el dedo sobre la llaga, sobre este punto: normalización, regulación fitosanitaria, isotecnia, y Canadá está apoyando a México en este elemento. Nosotros estamos apoyando a los canadienses en el de manufactura aeronáutica y también en leche, un tema que ahora va a empezar a florecer. Yo pongo este tema bajo la lupa desde la Cámara de Senadores. Y ahora vamos a un corte comercial, pero no se vaya, porque a nuestro regreso tenemos la entrevista de mi compañero, el diputado Armando Rivera, vicecoordinador del PAN. Ya estamos de regreso y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el vicecoordinador panista, el diputado Armando Rivera. ¿Qué tal, Armando? Buenas noches. Buenas noches, Adriana. Buenas noches, Néstor. Buenas noches a todos los televidentes. Buenas noches, diputado. Armando, la semana pasada aprobamos el presupuesto de egresos de la Federación 2018, un presupuesto que se aprueba con la autorización de las fuerzas partidarias, un presupuesto justo, democrático, que genera empleos, detona el crecimiento económico, le da a este país dinero, recursos para la reconstrucción derivado de estos terribles sismos, un presupuesto que a todos nos complace por ser un presupuesto justo. Queremos saber, la gente que te está viendo, ¿cuál es la opinión del PAN, ya que tú eres el vicecoordinador de asuntos financieros y económicos? ¿Cuál es el punto de vista de ustedes? Mira, Adriana, Néstor, si habría que poner un adjetivo calificativo, yo diría que fue un presupuesto responsable. Responsable porque bien cubre cosas que en la carátula original no venía, bien es cierto, venía muy poco presupuesto para la reconstrucción, no venían temas que son a lo mejor locales, como el Fondo de la Frontera Norte o el de Migración, y que se fueron cubriendo gracias al cambio de carátula que se dio en la Ley de Ingresos, en donde aceptó el gobierno que fue muy conservador y se logran 43,000 millones adicionales, y después se dan poco más de 30,000 millones en reasignaciones. O sea, se manejó una reasignación presupuestal de más de 70,000 millones de pesos en el presupuesto final que se vota. Sin embargo, hay una discrepancia en lo que siempre hemos venido diciendo en Acción Nacional, desde la reforma fiscal tóxica del 2014, en donde
esto ha funcionado para el gobierno, para las finanzas del gobierno, en donde los ingresos se han incrementado inclusive más allá de la expectativa que tenía el gobierno federal, pero ese dinero pues no se crea, simplemente se cambia de manos. Ese dinero antes estaba en la iniciativa privada, en el ciudadano, y hemos visto que históricamente el ciudadano y la iniciativa privada invierten mejor ese recurso que el sector público. Y muestra de eso es las carencias de este presupuesto, como fue el año pasado. Logramos corregir temas, por ejemplo, en el campo. No logramos corregir temas en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que es la que construye infraestructura del país. Y esa inversión en infraestructura genera un efecto multiplicador en la economía, que es la que hace crecer a la economía, porque regresas ese dinero a la iniciativa privada. Hoy se quedó corto, nos quedaron a deber el gobierno federal presupuesto en ese sentido. Y esto se debe particularmente al nivel de endeudamiento que ha tenido esta administración federal. ¿Por qué? Porque cuando recibimos esta administración se debía al 36% como porcentaje del Producto Interno Bruto, hoy estamos arriba del 50%. Y esto nos lleva a que, si bien es cierto, la ley de ingresos nos dice que en términos reales el ingreso del gobierno federal crece 3.3, al momento que tienes que asignar ese nivel de gasto, pues el crecimiento se lo está llevando el pago del servicio de la deuda por la apreciación del tipo de cambio, se lo está llevando el crecimiento en pensiones, y por eso cuando llega la bolsa de las Secretarías de Estado, pues no hay para la infraestructura. Por eso vemos cómo el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte es muy bajo. Y bueno, qué bueno que se alcanzan a cubrir temas como la seguridad, dándole un crecimiento importante a la Secretaría de la Defensa, a la Secretaría de la Marina. Pero hay cosas positivas, pero la que nos molesta, la que hemos venido insistiendo es que el recurso que normalmente le daba el crecimiento a México, que era el de infraestructura, no llega por segundo o tercer año consecutivo, y bueno, por eso la expectativa de crecimiento que nos han venido bajando las calificadoras ya anda abajo del 2%, cuando en la carátula original decía el secretario Mitt que iba a estar entre el 2 y el 3%. A ver, aquí hay un tema importante. Previo a la discusión del presupuesto, sin duda, bueno, pues era un presupuesto que no estaba diseñado frente a los eventos que tuvimos en septiembre por los sismos, pero también había comenzado la discusión acerca de la austeridad del gobierno a partir de lo caro que cuestan los partidos y los procesos electorales. El Partido Acción Nacional hizo una serie de apuntes para la austeridad. Se incluyó la austeridad en este presupuesto porque, por desgracia, los mexicanos al parecer seguimos pagando los seguros de gastos médicos mayores de los señores funcionarios que ganan más de 100,000 pesos al mes. Néstor, tienes toda la razón. Hemos insistido en Acción Nacional que se debe de disminuir el gasto administrativo y aumentar el gasto de inversión, manteniendo el gasto social, porque son las tres grandes cajas donde se gasta, ¿no? Y no ha habido una reducción en el gasto administrativo. Ahí tiene que haber programas de austeridad, tenemos que seguir disminuyéndolo, no es suficiente el pequeño esfuerzo que está haciendo el gobierno federal, pero también hay que decirlo, mira, todo esto que se dio de la reconstrucción creo que se utilizó mucho como un pretexto, porque hace unas cuantas semanas, cuando el presidente Peña Nieto dice que va a costar cerca de 48,000 millones de pesos, y ves las finanzas públicas a esa fecha, hay recursos no ejercidos en el presupuesto 2017 superiores a los 48,000 millones de pesos. Es decir, la emergencia tenía los gobiernos estatales, municipales y el gobierno federal suficiente recurso público para cubrirla. Claro, lo que hicimos en este presupuesto fue aumentar los fondos por futuros eventos, que cada año hay inundaciones, Dios quiera y no haya terremotos como el de este año, pero siempre hay afectaciones en los huracanes. Para el Fonden. No solamente el Fonden, Adriana, acuérdate que se crea un fondo con 2.500 millones de pesos para la reconstrucción, que trae un paripazo con los gobiernos de otros 2.500 millones, que se emite un bono base cero a través de Banobras, que desdoblan ese dinero hasta tener más de 20,000 millones de pesos. Entonces, se hicieron cuestiones financieras inteligentes para la reconstrucción, sin dudarlo, pero la reconstrucción se da en 5 o 6 estados del país. ¿Qué pasa con la infraestructura que necesitan en el norte del país para atender el crecimiento industrial, o en el sur para alcanzar el desarrollo que tiene el centro de México? Ahí es donde todavía no se ve el esfuerzo, y lamentablemente ya no se va a ver en esta administración. Vamos a ver si la siguiente administración, sea del color que sea, tiene este enfoque de multiplicar el recurso dejándolo en manos de particulares.
Diputado, una vez que se aprueba ya este presupuesto de egresos de la Federación, ¿qué sigue? Ya estamos por finalizar esta legislatura, le queda menos de un año electoral. ¿Qué sigue? Porque tenemos varios temas pendientes con los ciudadanos. Tenemos el mando único, la ley de seguridad interior, temas, iniciativas que nos llegan a la Comisión de Hacienda, sí, pues de temas fiscales. Sí, hay muchos temas. Yo solamente me enfoco en el área económica, y en el área económica tenemos a la brevedad, antes de que termine este periodo, la modificación de la ley de disciplina financiera, que esperemos que se vote este jueves, si no el martes que entra, que básicamente es tratar diferente a los diferentes. ¿A qué me refiero? Cuando hace año y medio aproximadamente se emite esta nueva ley de disciplina financiera para controlar la deuda de estados y municipios, se tasó igual a todos. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda te califica en función de qué tan sanas son tus finanzas en un semáforo rojo, amarillo y verde. Y no podemos ser tan exigentes con los que tienen finanzas sanas, que están en semáforo verde, como las que están en semáforo rojo. Y eso es lo que se está ahorita flexibilizando y que espero que pase. Esta iniciativa la firma tanto el PRI como el PAN, como el PRD. Esperemos que los más partidos también se sumen. El único que se ha puesto, porque pues, en su DNA es oposición, es Morena, sin razón, porque está bien justificado el que esta modificación de ley se dé. Después viene el nombramiento del próximo auditor superior de fiscalización, que se tiene que dar, esperemos, antes del 15 de diciembre, y que es muy importante porque es quien va a ser el auditor por los próximos 8 años. Esos son los dos grandes temas que nos quedan en las próximas 4 semanas en el área económica para este periodo. Sin embargo, siempre hay temas económicos que tratar. La Comisión de Hacienda yo creo que es de las comisiones más activas, por no decir las más activas, porque todo el mundo quiere modificar leyes en cuestión de impuestos. No se han aprobado estímulos fiscales y es un tema que se debe aprobar en ciertos ramos, sobre todo para estimular, para acelerar el crecimiento económico del país. Sí, y hay temas que sí se van a ver en estas 4 semanas, porque esas sí se tienen que ver como son de periodo anual antes del 1 de enero. Entonces esperemos que podamos convencer a la mayoría de los integrantes de la comisión y después pasar en el Pleno para hacer algunas modificaciones sectoriales, ¿no? Hay temas muy específicos que tienen que ver o con el tabaco, o con el mezcal, o con el tequila, o con los refrescos, entre otros, ¿no? Y esperemos que haya consenso ya sectorial, ya no es en toda la ley, pero sí en algunos sectores que necesitan estos estímulos para lograr los crecimientos que está demandando México. Súper importante el tema del auditor superior de la Federación. El señor Portal ha hecho un trabajo interesante en este tramo que ha estado a su cargo. ¿Tiene la posibilidad de reelegirse? Sí, tiene la posibilidad de reelegirse, es una decisión personal porque por ley hay una convocatoria. Yo espero que salga publicada ya el día martes. Hoy nos reunimos en la Comisión de Vigilancia de Auditoría Superior de Fiscalización, en donde ya está revisada la convocatoria, se publicará el martes y tienen oportunidad de cualquier ciudadano con las características que pide la ley, competir, y después será una decisión, ahora sí que colegiada por más de 2/3 partes de los diputados, lo cual hace que sea muy positiva la designación del nuevo auditor, porque no es una cuota partidista, es una decisión de consenso de las fuerzas políticas. Nada una cuota partidista, y con un perfil adecuado. Hay gente muy profesional, el mismo auditor Portal, ojalá y decida participar, ha hecho un trabajo desde mi punto de vista excelente, y habría que ver si él quiere seguir 8 años, porque el periodo dura bastantes años, haciendo lo mismo, o misma gente de la auditoría o de las auditorías de los institutos estatales podrían competir. Entonces, yo creo que va a ser muy interesante lo que suceda en la Auditoría Superior de Fiscalización en estas próximas 4 semanas. Así es. Bueno, diputado, pues muchas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Desde las Cámaras. Le daremos seguimiento a estos temas que nos atañen a todos los ciudadanos. Néstor, se nos acabó el tiempo. No dejen de vernos próximo jueves a las 10:30 de la noche. Néstor. Aquí en Desde las Cámaras, el único programa de la televisión abierta mexicana que se ocupa de lo que hacen los diputados, los senadores, los asambleístas de la Ciudad de México y los congresos locales. Los vemos el próximo jueves. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.